Muy buenas tardes, jóvenes del 11º año del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas. Ok, vamos a aprender en esta ocasión cómo realizar el cierre contable de una empresa. Entonces vamos a ver en este video la parte teórica. En el próximo que vamos a tener y que va a ser muy interesante, que vamos a hacerlo con pasos reales, aprenderemos cómo hacerlo pues, paso a paso ya con números. Entonces en esta ocasión vamos a centrarnos en la parte teórica. Bueno, entendemos que el cierre pues comprende un periodo de enero a diciembre de cada año, si la empresa pues está funcionando muchos años atrás. Pero si empezó tipo mitad de año, tipo junio, entonces hay que hacer un cierre desde los meses que empezó hasta el mes de diciembre, pues efectivamente. Entonces tiene algunos pasos y tiene algunos componentes. Entonces, ¿por qué se hace el cierre? El cierre se hace para determinar pues si la empresa tuvo utilidad o tuvo una pérdida en el ejercicio. Por lo general pues se cierran las cuentas de resultado, que nosotros ya sabemos que son 16 cuentas, que son 10 de carácter pues de naturaleza deudora y las 6 de naturaleza acreedora. Entonces estas cuentas tienen que quedar saldadas porque son cuentas de gastos. Entonces en diciembre se procede a hacer el cierre de estas cuentas contra la cuenta que miramos pues anteriormente, que se llama pérdidas y ganancias. De aquí pues determinamos si hay una utilidad o hay una pérdida del ejercicio. Las cuentas de balance pues no se cierran en esta ocasión, sino que se dejan abiertas y utilizamos una herramienta que se llama la hoja de trabajo. Entonces esta es una herramienta que tiene tiene muchas filas, depende de la cantidad de cuentas que tenga la empresa, entonces así va a tener. Anteriormente pues se hacía a mano, hay personas que no tienen tecnología, igual pueden hacerla a mano, ¿verdad? Es una hoja verde igual con 10 columnas y trae más o menos unas 48 filas, entonces ahí nos caben todas las cuentas para hacer el cierre. Entonces en esta ocasión es parte teórica. Entonces, ¿qué contiene esa herramienta para hacer el cierre? Bueno, contiene aquí un número que lleva el número en este caso pues número de filas. Aquí en esta ocasión pues están numeradas en base a cuenta y pues tiene está compuesta por columnas, ¿verdad? Entonces cada grupo está de dos columnas. Pues cada columna pues nos permite hacer cierta parte de la operación. Algunos pues teóricos lo que hacen es pues colocar en las primeras columnas lo que son las cuentas que salen del mayor, pero en este caso pues cuando lo trabajamos de cosas reales, que en este caso pues voy a explicarlo de una contabilidad pues real. Entonces aquí nos permite colocar tiene aquí el título, balance general al 1 de enero del 2020. Entonces en este caso fue del año pasado y fue una contabilidad de una joyería que hizo una de las alumnas. Entonces esta nos sirvió para hacer un proceso de auditoría. Entonces en las primeras dos columnas colocamos las cuentas de balances. Nos fijamos siempre al final que nos cuadren los valores. Entonces en este caso pues hacemos una autosuma aquí y hacemos aquí una verificación. Entonces el debe menos haber tiene que dar 0. Entonces si nos fijamos la hoja de trabajo está toda cuadrada. Ok, entonces este es para la parte 1, hablando pues teóricamente. Luego yo en la parte 2 van todos los movimientos del 2020. En esta ocasión pues nosotros lo trabajamos con un cuadro mensual todo el año. Entonces tenemos aquí el cuadro y tiene los movimientos pues de todo el año. En este caso pues como esta contabilidad fue para cuestión de estudio y para aplicar un informe de auditoría, entonces trabajamos los últimos 3 meses. Entonces tiene aquí los ingresos de los últimos 3 meses y los egresos de los últimos 3 meses. Entonces todo lo tenemos con fórmula y lo pasamos a la hoja de trabajo. Entonces verificamos pues que efectivamente esos valores son igual, 1.218.0170 que son para los ingresos. Entonces los tenemos aquí y tenemos aquí la parte de los egresos. Entonces de esta manera pues vamos colocando los valores. Si hubiera algún ajuste entonces podemos hacerlo. Entonces tenemos aquí igual, ¿verdad?, los ingresos de esos 3 meses y los egresos también de los 3 meses. Entonces miramos aquí que la parte pues nos va cuadrando. En la segunda, en la tercera columna, o sea tercera columna que lleva la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cada columna, como dije, está compuesta de 2. Entonces en la segunda columna, entonces aquí ya van los resultados. Miramos lo que son nuestro saldo inicial con los movimientos que hubo y nos va tirando aquí una balanza de saldos ajustados. Entonces, ¿para qué nos sirve esta balanza de saldos ajustados? Entonces son los valores que tenemos inicialmente más los valores de los movimientos que hubo durante el periodo contable. Entonces en este caso pues los vamos sumando o se van restando efectivamente. Entonces aplicamos aquí la propiedad de debe menos haber y tomando en cuenta siempre dónde tiene que ir cada cuenta. Entonces miramos que aquí pues en esa columna igual pues de saldos ajustados está cuadrado los saldos.
Luego hay una partida de pérdidas y ganancias. Entonces, ¿para qué sirve esta cuenta de pérdidas y ganancias? Esta se conoce como una cuenta transitoria y nos sirve entonces para cerrar las cuentas de resultado. Que en este caso pues tenemos tres cuentas de ingresos y y todas las cuentas de resultado. Entonces las cuentas de ingreso por lo general van en el haber. Entonces para cuestión de cierre las pasamos al lado contrario. Es decir, tengo 618.000 en el haber. Entonces lo que hago es para saldarlas es pasarlas al debe. Entonces si tengo 681.000 menos 681.000, mi diferencia va a ser 0. Entonces hago lo mismo con esta parte. Si se fijan aquí tengo el impuesto sobre mente. Entonces, ¿por qué lo estoy cancelando? Porque en las declaraciones mensuales las empresas pues tienen que declararlo. Entonces el impuesto ahí, aunque está aquí a favor, tuve que haberlo declarado. Entonces hago una compensación con el impuesto sobre venta, que igual lo tengo aquí, 1.067.70. Entonces si está en ambos lados aquí, la diferencia va a ser 0. Entonces si tengo 102.167.70 en el débito y luego en el haber, pues entonces al hacer el cierre pues me va a quedar saldado. Luego entonces las cuentas de ingreso las voy a sumar y me da 1.218.000, que es este valor que tengo aquí. Luego sumo todas las cuentas de gastos. Entonces, si me fijo aquí, es mayor mis ingresos que mis egresos. Entonces, cuando los ingresos son mayores que los gastos, entonces hay una utilidad y se procede aquí a sacarle el impuesto sobre venta. Y ya sabemos pues que la utilidad de impuesto menos el impuesto me va a dar mi utilidad de operación. Entonces en esta ocasión la empresa pues tuvo utilidades. Entonces luego estas cuentas igual nos sirven para poder amarrar nuestro balance. Entonces sin estas dos cuentas no nos va a poder cuadrar la balanza previa. Entonces repito aquí hay una un pequeño refresco. Entonces, de la partida de pérdidas y ganancias nos sale nuestro estado financiero, que es el estado de resultado. Y aquí nos determina entonces que son cuentas de ingresos menos todas las cuentas de gasto. Entonces aquí tenemos una utilidad y lo procedemos a reflejar en el estado de resultado. Luego la balanza previa son todas las cuentas de activo. Entonces aquí procedemos a ubicarlas donde van efectivamente en el balance. Entonces miramos aquí que están todas las cuentas de balance y el impuesto sobre renta, que igual tiene que pagarse en base a la utilidad, y la utilidad del ejercicio. Si hubiese pérdida, pues obviamente no hay impuesto en esta parte y por ende no hay utilidad, sino una pérdida. Entonces estas dos cuentas nos sirven entonces para amarrar el balance. Entonces en este caso procedemos a ver el balance final y el estado de resultado. Entonces esta es una manera muy fácil, muy práctica de poder hacerlo. Cuando trabajamos bien en Excel, entonces Excel le decimos qué es lo que queremos y Excel pues nos da lo que nosotros le pedimos. Entonces de esta manera nosotros procedemos a hacer el cierre contable de una empresa y haciendo el uso de Excel. Entonces aquí si se fijan tengo pues todos los movimientos que hubo en el año y los tengo resumidos. Entonces la hoja de trabajo, pues de aquí se desprenden todos los demás estados financieros que nos ayudan a poder determinar o hacer el cierre de operación de una manera más fácil. Luego pues hay partidas que hay que hacer, la de pérdidas y ganancias, para poder registrarlas en el libro diario y de esa manera pues hacerlo de una manera legal. Entonces de esto pues nos sale pagar lo que es el valor a pagar de impuestos sobre renta, que solo pues hay que subirlo al sistema.